Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Fermín, buenas noches, amigas, amigos, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Les recibimos con gratitud por estar en este programa, Fermín, en el cual tenemos algunas novedades en la política, también con la epidemia y a escala nacional e internacional, las informaciones actuales. Así es, vamos a pasar, como siempre, revista a los sucesos más importantes de la jornada, los sucesos con los cuales usted puede estar muy bien informado. Vamos a empezar hace pocas horas, a finales de la tarde, la Corte Constitucional concedió medidas cautelares y suspendió el acuerdo del Ministerio de Defensa sobre el uso de la fuerza militar. Esto a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada contra esta normativa. Recordemos que el Ministerio de la Defensa, que dirige el general en retiro Osvaldo Jarrín, había emitido un acuerdo ministerial que regulaba el uso de la fuerza por parte de los militares en el control del orden público. Esto provocó algunas críticas, en especial porque se considera que podría dar carta blanca para el uso de armas de fuego. Esta situación de suspensión de la vigencia del acuerdo se extenderá hasta cuando la Corte Constitucional resuelva en el Pleno la constitucionalidad de este instrumento. Y también les contamos en lo político que Diana Tamain y Estela Acero, integrantes del Consejo Nacional Electoral, han sido llamadas a declarar a la Fiscalía por el caso de Luis Loyo. Recordemos, Luis Loyo es un exfuncionario del Consejo Electoral quien está siendo procesado, se declaró culpable, de hecho, se declaró culpable ya de tráfico de influencias por repartir cargos públicos. Luis Loyo había sido, al parecer, recomendado por Estela Acero para el cargo de coordinador de procesos electorales en el Consejo Electoral y también su nombramiento, su contrato fue firmado por Diana Tamaint. Esto ha motivado que ambas integrantes del Pleno del Consejo sean llamadas a la Fiscalía a declarar en el marco de esta investigación sobre una red de tráfico de influencias que al parecer repartía cargos públicos en distintas entidades del Estado. También en lo político, hoy el presidente Lenín Moreno firmó un pedido regional para conseguir apoyo internacional. Varios jefes de Estado de la región han elevado un pedido a los organismos multilaterales de crédito con el cual se espera que se consigan más recursos para que los países puedan financiarse frente a la emergencia del coronavirus. Este acuerdo ha sido suscrito por varios jefes de Estado de la región y también ha sido suscrito por el presidente Lenín Moreno. Vamos a analizar los datos de la pandemia también con Juan Carlos. Así es, 7.224 muertos y por lo menos 52.334 casos positivos, según estimaciones del gobierno, o sea, es el anuncio oficial del gobierno en el tema de la epidemia. Esta cifra, digamos, sigue creciendo en el Ecuador como parte de los crecimientos que ha detectado la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que las autoridades, sobre todo el Ministerio de Salud, insista en que está controlado el virus, la situación, sobre todo en la provincia de Pichincha, dista mucho de esta situación. Ahí se mantienen todavía las informaciones sobre saturación del sistema hospitalario y de cómo muchos barrios, sectores de Quito, parroquias, están siendo afectadas. No olvidemos que en cuanto a las parroquias que más son afectadas son las del centro histórico de la capital, vinculadas quizá a la presencia del mercado de San Roque y de otros sectores populosos de la ciudad, al igual que parroquias como Carapungo, Cotocollao, Calderón, Conocoto, que son las más afectadas por el virus, Fermín. Sí, mientras tanto, en lo internacional les podemos contar que el presidente del Perú ha advertido con expropiar clínicas privadas ante altos cobros a pacientes con COVID. Esto ocurre luego de que en el Perú se ha encontrado o se ha producido un brote tremendamente significativo. El país vecino supera ya, me parece, los 250,000 casos, Juan Carlos.
Así es, realmente América Latina es la región donde el virus se ha disparado, no ha sido controlado. La Organización Panamericana de la Salud lamentó hoy que el número de casos por COVID en América Latina se haya triplicado en un mes. Esta es la situación. El 23 de mayo se contabilizaban casi 690,000 infecciones y ahora esta cifra supera los 2 millones de contagios. Esa es una situación que la directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo en una rueda de prensa, y el país más afectado del continente es Estados Unidos, que actualmente registra 2.230.000 casos y más de 120,000 muertos, seguidos por Brasil. Pero además, Fermín, en Estados Unidos el foco de la epidemia pasó al sur de ese país. Hay un aumento récord de casos a escala, alza de hospitalizaciones, enfermos cada vez más jóvenes, además, en el sur de ese país, de Florida a California, y se ha convertido en el epicentro del coronavirus, como decía. Los dos primeros focos de la pandemia en el país, que fueron New York y New Jersey, así como el vecino estado de Connecticut, decretaron este miércoles, hoy, cuarentena obligatoria para quienes viajen desde los estados que están desde el sur de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 330 millones de habitantes y registra el peor balance del mundo en números absolutos, como decíamos. Pero también, digamos que puede hablarse de buenas noticias. Hace algunas semanas mencionábamos que precisamente Chile, uno de los países, quizá el tercer país más afectado de la región, estaba desarrollando investigaciones sobre una vacuna. Bien, hoy se ha informado que Chile participará todo el mes de julio en un ensayo de vacuna contra la COVID-19 desarrollado en China, y a cambio el país del sur, el país austral, se asegurará el suministro de la vacuna si es que se prueba efectivo. El acuerdo es entre la Universidad Católica de Chile y el laboratorio chino Sinovac y establece que la fase 3 de la investigación se llevará a cabo con voluntarios chilenos, con los que se analizará la eficacia de la vacuna. También su seguridad, la cual se ha demostrado en estudios previos, dice la nota de la Deutsche Welle, y entonces podremos ya, creo yo, Fermín, de julio hasta septiembre, octubre, donde se mencionan otros ensayos de vacunas clínicos, ya esta vez tener alguna novedad sobre alguna forma de remedio de esta pandemia. Mientras tanto, en Europa la situación está volviendo paulatinamente a la normalidad. En Francia, en especial, hay una desescalada bastante rápida. Los políticos franceses, empezando por el presidente Macron, han abandonado el uso de la mascarilla y se ha restringido ya solamente al transporte público y a sitios donde hay una gran aglomeración de personas. Inclusive, las clases se reanudaron normalmente este lunes en toda Francia, aunque debieron cerrarse hoy 2 escuelas primarias tras detectarse varios casos positivos. En general, se espera también en Francia la apertura de los cines y de otros sitios de concurrencia masiva, luego de que el gobierno considera que el brote durante el verano podría ser de menor intensidad. Esta es una teoría que han esgrimido los científicos, en especial en Europa y Estados Unidos, de que el verano va a ayudar a reducir la influencia del virus en sus comunidades. Es muy curioso, sin embargo, que no toman en cuenta que, por ejemplo, en América Latina los climas tropicales, cálidos y húmedos, no han sido un elemento que haga ninguna diferencia en la propagación del virus. Todo lo contrario, Fermín, ¿no? Guayaquil es el caso más claro, es un calor y humedad, y obviamente las condiciones objetivas de la sanidad pública en el puerto determinaron la catástrofe humanitaria que se dio a finales de marzo y hasta mediados de abril, en una curva exponencial que llegó a tener cerca de más de 700 muertos diarios. Esto de lo que se conoce. En realidad todavía se está investigando los otros fallecimientos, pero claro, esto, como decíamos, es una actividad de ensayo-error. Quizá lo que está haciendo Europa este momento es precisamente volviendo a la normalidad lo más rápidamente posible y estableciendo cercos epidemiológicos donde se detecten brotes. Ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, igual en China vimos en Beijing como una parte de una barriada de esta enorme ciudad
también fue cerrada, digamos, aislada del resto para establecer los cercos epidemiológicos. Eso es posible hacerlo cuando hay las pruebas suficientes, cuando hay vigilancia de campo epidemiológica, y se puede permitir que el resto de la población que está sana o no contagiada trabaje y coordine, trabaje normalmente con los cuidados adecuados. No sé si eso se puede hacer acá en Ecuador, Fermín. Especialmente ustedes pueden ver en la edición de Plan B de esta semana un reportaje en el que hemos podido constatar que estamos a la cola como país de la toma de pruebas por cada 1.000 habitantes al día. Este es el nuevo indicador internacional que se ha acordado, cuántas pruebas se hacen al día por cada 1.000 habitantes, y nosotros, Ecuador, está casi a la cola. Le encabeza en la región Chile, que hace casi en fracciones, de acuerdo con esta proporción, más o menos 10 veces las pruebas que se están haciendo actualmente en Ecuador. Esto es lo que les podemos contar sobre las noticias del día. Antes de dar paso al siguiente bloque, queremos, como siempre, hacerles algunas sugerencias. Y estas sugerencias están relacionadas con la posibilidad de apoyar el proyecto periodístico de Plan B. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica para que el equipo periodístico de Plan B pueda continuar con su tarea. O también, si usted es un anunciante, puede considerar que es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Es posible comunicarse a los teléfonos que están en pantalla o también descargar nuestro Media Kit desde el home de revista Plan B. Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, queremos recordarles, ayer habíamos presentado un reportaje y hoy hemos continuado relacionado en el marco de nuestra serie Temas Urgentes, relacionado con el manejo de la basura en Quito en particular y en el país en general. Y queremos mostrarles el siguiente video para que ustedes tengan una idea de cuál es la situación de la botadero de Linga. Casi toda la basura que produce la capital es trasladada a este lugar donde se entierra en grandes agujeros en el suelo, lo que llaman cubetos, y la basura es de esa manera pues encapsulada, enterrada en este predio llamado El Inga. Sin embargo, la ocupación de este terreno está llegando al límite. Nosotros, gracias a nuestro equipo de multimedia y también a nuestro dron, pudimos obtener las siguientes imágenes que les invitamos a ver sobre la situación del Inga. Esto a modo de introducción de nuestras siguientes entrevistas. Estamos frente a una posible crisis ambiental del relleno sanitario y que eso trae unas consecuencias complicadas, terribles por lo menos decir. El relleno sanitario de Quito terminó su vida útil. El relleno sanitario de Quito está colapsado, tiene una acumulación de miles de metros cúbicos de lixiviado sin tratar. Y hay muchas denuncias de comunidades afectadas que alertan sobre vaciamientos. Ellos dicen, entre gallos y medianoche, de pronto aparecen piscinas vacías que estaban llenas y que ahora quieren ser usadas para seguir enterrando basura en esas piscinas. La ubicación de un relleno sanitario, tristemente ahora en el Ecuador, ha sido donde se pueda, no donde debería de ser.
nivel país sí está un poco complicada la situación, puesto que no hay verdaderos procesos de recuperación, ya que no hay una suerte de reciclaje. Recordemos que en los últimos 10 años se ha producido más plástico que en la historia completa de la humanidad. Y no podemos seguir así, simplemente no resiste. Muy bien, muchas gracias por estar atentos a este video. Tuvimos precisamente ayer ya un debate. Queríamos hoy continuar con el tema. Es un tema demasiado amplio, muy importante, y hemos publicado una segunda parte del reportaje que tenía que ver ayer con el Inca y hoy a escala nacional sobre un país que se ahoga en basura. Claudia, buenas noches. Es parte del colectivo Recibesi. Primero, ¿qué es Recibesi? Para empezar, ¿y cuál es tu reacción a esta situación? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, Recibesi es una organización que busca, por un lado, la educación de la ciudadanía sobre la correcta separación de residuos en la fuente, que es en los hogares, y por otro lado, el fortalecimiento de recicladores de base. Los recicladores de base son las personas que pasan por las calles en competencia con el camión recolector de la basura, abriendo las fundas y sacando el material que pueden comercializar para así mantener a sus familias. Entonces, en este divorcio que ha habido entre la gente que hace el reciclaje y la ciudadanía en general, es que nace Recibesi como para poder crear este vínculo entre los actores del reciclaje y permitir que se dignifique el trabajo de los recicladores al entregarles directamente el material separado y limpio. Ese es el objetivo general de Recibesi. Claudia, ¿y cuál consideras es el meollo del asunto en el tema de la basura? Vemos que se arma una crisis, se establece una crisis en el relleno del Incas. Las soluciones que se plantean es hacer una décima hueco, ya el noveno estaba a punto de llenarse, ahora vamos a hacer un décimo y se dice que durará 3 o 4 años más y se promete también tratar bien el problema de los lixiviados. ¿Cuál es tu criterio, Claudia? El problema del relleno sanitario del Inga no es reciente, es un problema que hemos estado ocultándolo en varias administraciones municipales. Entonces, bueno, son muchísimos problemas lo que existe alrededor de la basura, pero por ejemplo, que el sistema de recolección sea tan barato para la ciudadanía, que no se haya considerado en ese valor un tema de reciclaje, que los recicladores no estén considerados dentro de la gestión de los residuos sólidos, son algunos de los problemas. Y como consumidores, como ciudadanía, también tenemos una responsabilidad de cómo escoger los productos, de cómo exigir a las empresas que ya se vaya pensando en un ecodiseño, que ya se vayan pensando en empaques biodegradables o tal vez eliminar los empaques. O sea, hemos tenido durante muchísimos años esta comodidad, este confort de, por ejemplo, el plástico que nos ha invadido la vida, que ya para comprar un brócoli necesitas que esté con stretch film alrededor, porque si no, no te sientes segura de que ese brócoli está en las condiciones que necesitas para consumirlo, cuando en realidad no es así. Entonces, es un poco de todo el problema que tenemos ahora con el Inga, pero como decía justo antes de entrar al programa, es una responsabilidad de todos. Lo que está pasando en el Inga
Ahora es una responsabilidad de todas y de todos en estos años que ha tenido el relleno sanitario y que ahora hay que tomar medidas para poder solventar lo que está pasando. Ya el INGA cumplió su vida útil, vamos a tener que tener lamentablemente otro relleno sanitario, nos quedará un pasivo ambiental más, pero hay que cambiar de actitud. Ya no podemos ir a otro lado y llenar otra vez ese hueco en tan poco tiempo. Gracias, Claudia, y queremos invitar a esta hora también al concejal Eduardo del Pozo, quien se encuentra ya con nosotros, para comentar cuál es la postura o cuál es la visión que tenemos sobre esta problemática desde el municipio de Quito. Entiendo, Eduardo, que ayer en el consejo el gerente de la empresa de desechos ofreció esto 3 o 4 años más al abrir un nuevo cubeto y al ver cómo mejoran el tratamiento de estos líquidos contaminantes que se llaman los lixiviados. Pero, ¿qué soluciones puede tener la ciudad de esta problemática a mediano plazo? ¿Crear otro botadero? ¿Seguir enterrando la basura? ¿Cómo solucionar el problema de la basura en Quito? Porque al final estamos frente a llenar un cesto que se terminará de rebosar en algún momento. ¿Cuáles pueden ser las opciones para el manejo de la basura en la ciudad? Buenas noches, Fermín. Un gusto estar aquí acompañándoles. Buenas noches, Juan Carlos, a Claudia también, y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Este es un problema que recién está saltando a la luz pública, pero que es un problema que se viene acarreando durante muchísimos años atrás. Este tema, como crisis, sale hace apenas 2 semanas atrás, cuando luego de una investigación llego a Consejo Metropolitano y expongo la crisis que se está viniendo, digámoslo así, porque el alcalde no nos daba escuchas, no nos daba oídos a los que se le mencionaba, y tuve que sacar este tema a colación dentro del Consejo Metropolitano de Quito, porque el pésimo manejo de quien antes estaba a cargo de esta empresa pública de gestión integral de residuos sólidos era abismal, ¿no? Era una negligencia absoluta, y que, bueno, en este punto ya las autoridades determinarán las responsabilidades del caso. Que lo que se pretendía justamente era evitar un colapso del relleno sanitario y que exista una crisis ambiental que, Dios mediante, se evitará producto de una fiscalización a tiempo. Vale la pena recalcar aquello. Y ahora, entrando ya en relación a lo que tú manifiestas, a tu pregunta, nos ha expuesto justamente el señor gerente, el nuevo gerente de la empresa, un ingeniero que tiene experiencia en el tema, nos ha mencionado justamente que tenemos todavía 3 años y medio aproximadamente de vida útil del relleno sanitario, pero justamente porque en el año 2017 existió una consultoría que determinó nuevas zonas aprovechables, porque per se ya el relleno sanitario había llegado a ocupar casi todo el espacio que estaba disponible para generar estos cubetos, estos huecos, como ustedes denominaron, ¿no es cierto?, para depositar la basura. Pero evidentemente estos huecos así denominados o cubetos llegaron a copar todos los espacios disponibles dentro de las bastantes hectáreas, cerca de 20 hectáreas que tiene el relleno sanitario, ¿no es cierto? Y evidentemente se han buscado en esta consultoría, nuevas etapas para nuevas zonas donde se puedan depositar la basura, que en teoría están técnicamente establecidas y que no generarían algún riesgo, pero que lo ideal hubiese sido que no lleguemos a aquello, porque desde hace mucho tiempo atrás ya se venía alertando de que ya estamos llegando a los últimos momentos de vida útil de este relleno sanitario. De hecho, una de esas veces fue hace justamente 1 año atrás, cuando arrancamos la discusión del presupuesto del presupuesto prorrogado 2019, fuimos alcalde y muchos concejales a hacer una inspección y determinamos justamente que al ya no existir espacios para ubicar los cubetos disponibles, teníamos que vaciar piscinas de lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que se generan por la descomposición de la basura, ¿no es cierto?, que se almacenan en unas piscinas para que antes de ser lanzadas al río, descargadas al río, tengan un proceso de descontaminación técnicamente sustentado y que cumpla con la normativa pertinente. Entonces, tenían que vaciarse un número importante de piscinas para allí construir un cubeto adicional. Ese es el estado crítico en el que se encuentra
el relleno sanitario fuera de la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones fuera de lo que es paliar esta eventual crisis sanitaria? Porque ese es un tema muy particular. ¿Qué soluciones tiene que ver aquí a futuro en frente al relleno sanitario? Pues nosotros tenemos que tratar de pensar en grande. Nosotros somos la capital de la República de los Ecuatorianos. Nosotros generamos 2.000 toneladas diarias de basura aproximadamente, un poco más, inclusive 2.200. Y no es justo que estemos enterrando basura, no es justo que estemos enterrando recursos, porque la basura está hecho de material reciclable, y aquí ya nos hablará Claudia y gente de Renarec en el transcurso de la entrevista respecto de muchos de estos temas, pero existen tecnologías a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, en el mismo Latinoamérica, de tecnologías como la pirólisis, la incineración, la biodigestión, el plasma, que son tecnologías, ¿no es cierto?, que se han venido ya estudiando, digámoslo aquí, para que cualquiera de estas tecnologías, la que mejor se adapte a la calidad de basura que tenemos nosotros en nuestra ciudad, pues evidentemente se implemente como una planta. Ya es una inversión bastante grande la que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, para que se trate de manera integral el problema de la basura. Y digo integral porque son muchísimos factores los que influyen en un tratamiento adecuado de lo que sería toda la disposición final de basura en el Distrito Metropolitano de Quito. Solo para tenerlo claro, Eduardo, la solución es crear otro botadero. Es en eso en lo que está pensando ahorita el municipio. Porque, por ejemplo, hacer una gran planta de incineración, me imagino que debe ser carísimo, ¿no? ¿Y cuál Primero que es caro, sí. Que ahora está planteando el municipio? ¿Hacer otro botadero en otro lugar y seguir enterrando la basura? ¿Esa es la propuesta? No, lo que se le ha planteado al señor gerente es que entremos ya en un nuevo modelo de gestión de la empresa que justamente incluya la posibilidad de traer este tipo de tecnologías al Ecuador, que seamos tal vez los primeros en el país que tengamos este tipo de tecnologías como las que mencionaba, incineración, pirólisis, plasma y demás, que permita tratar de manera adecuada la cantidad de basura que se genera en el Distrito Metropolitano de Quito. Le hemos puesto plazos al señor gerente para que arranquemos justamente con todo este proceso que llevará un tiempo importante. Por eso es que tenemos un tiempo corto en términos públicos. 3 años de vida útil del relleno sanitario es poco tiempo para la implementación y la consecución de un proyecto tan grande como lo que sería una planta de estas magnitudes. La inversión de esto se habla de que sobrepasa los $100 millones. Entonces, es una inversión que inicialmente el municipio no está en capacidad de hacer, pero que es necesaria toda vez que luego de que, digamos, que llegamos a ocupar estos 3 años de vida útil del relleno sanitario, utilizando estas zonas que están establecidas en esta consultoría, pues luego de eso no tener que buscar otro relleno sanitario, sino que tratar de impulsar este tipo de tecnologías que permitan utilizar técnicamente y sacar recursos de lo que generamos los quiteños, ¿no? Con una solución integral que incluya a los recicladores de base, que incluya a los ciudadanos, que incluya un reciclaje también en el punto de origen, en cada uno de nuestros hogares, que todos seamos parte de la solución, pero que a la final, puesto que a la final estamos hablando de que podríamos llegar a un 15, ojalá y más, un 20% de material reciclado, el resto entren a este tipo de máquinas o tecnologías importantes que permitan aprovechar el resto de basura que se genera en la ciudad. En síntesis, esa sería la propuesta, que ojalá el señor gerente que tiene apenas semanas en el cargo pueda avanzar en la consecución, en la creación de este plan que ya se le había encargado al exgerente y que ya se había hablado también en la administración pasada, pero que al final queda en el discurso y no se plasma en las acciones, pero que ahora cada vez nos queda menos tiempo para ejecutar un plan ambicioso, sí, pero necesario. Gracias, Eduardo. Ahora damos paso a la señora Laura Chano Luisa. Gracias por estar, Juan Luisa, perdón, gracias por estar con nosotros, Laura. Primero, cuéntanos de su organización, en qué consiste, cuántos miembros son, cómo están organizados.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Guanoluisa, soy la líder de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. La federación está conformada de 52 organizaciones a nivel nacional, que son parte de la federación 1.500 familias. Aquí en Quito somos 3.500 recicladores y los que estamos organizados y no organizados somos 20.000 familias a nivel nacional. La organización, la federación, se conformó en el año 2008 con 8 organizaciones y a lo actual que le digo las 52 organizaciones. ¿Para qué? Para podernos organizarnos, para podernos sentar a trabajar juntos con el municipio de las diferentes ciudades para proponer nuestras propuestas, para decir nosotros también somos parte de los residuos sólidos porque venimos trabajando por años y por décadas, porque esto es de generación en generación. Y para nosotros, todo esto del relleno sanitario que está pasando, nosotros con esta pandemia también no hemos podido salir a trabajar, hemos acatado lo que ha dicho el municipio y cómo se dio en 3 meses un colapso, porque nosotros como recicladores recuperamos toneladas de material. Aquí en Quito somos 3.500 recicladores, solo poniendo 1 tonelada diaria de los 3.500 recicladores, ¿cuántas toneladas se recupera al día y al mes haciendo las cuentas? Y de lo cual es que nosotros no somos reconocidos primeramente de nuestro trabajo. Y segundo, la ciudadanía también, el consumo de la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, no entramos en conciencia de hacer el reciclaje desde sus casas. Y aparte de eso, nosotros aquí como recicladores, para nosotros sería muy importante que se vean las políticas, campañas de reciclaje, que hay una ordenanza, como hay en otros países, que los ciudadanos reciclen desde su casa. Solo ahí se puede hacer el reciclaje, como nosotros decimos, el reciclaje inclusivo, que la ciudadanía ponga la mano en su corazón y vea lo que está pasando ahorita en nuestro país, en el mundo entero, porque nosotros como recicladores cuidamos del mundo, cuidamos del planeta, salvamos como nosotros decimos, no, un médico salva una vida, nosotros también hacemos lo mismo, salvamos la naturaleza, salvamos que muchas toneladas no se vaya al relleno sanitario, damos la vida útil nosotros como recicladores. Eso también el municipio, y no solo aquí en Quito, sino a nivel nacional, en diferentes municipios, deberían tomarnos en cuenta y que seamos parte de los residuos sólidos, porque somos parte. El material que se entierra, lo que nosotros recuperamos, se va nuevamente a las industrias. Se vuelve a generar nuevos productos con el PET, con el cartón, con el plástico, con el vidrio, con el Tetra Pak. Hay muchas innovaciones de las empresas que están haciendo con nuestro material. Nosotros también como organizaciones, como recicladores de base, nos hemos ido preparándonos, capacitándonos para poder trabajar y ver que es un trabajo digno. Y eso es lo que la ciudadanía y a veces los municipios también no lo ven, nuestro trabajo de día a día. Señora Juana Luisa, ¿cuál es, a su criterio, la mayor dificultad que existe en el tema de la basura en el Ecuador y sobre todo en Quito? Ustedes están en la calle, están permanentemente haciendo este trabajo que muchas personas debieran empezar a hacerlo desde las casas, ¿no es cierto? Es decir, para ustedes sería mucho más fácil trabajar y mucho más efectivo que se empiece, que haya una forma de reciclar, de separar la basura desde las casas. ¿Cómo mira usted la actitud de los ciudadanos en este sentido? Los ciudadanos no concientizamos que debemos hacer el reciclaje desde la casa y entregar al reciclador de base, que en toda la ciudad, en cada calle hay un reciclador y deberían darse cuenta también que hay muchos compañeros recicladores que son de la tercera edad, con discapacidad, madres solteras, padres solteros, que deberían ver que ya no nosotros estemos abriendo las fundas y sacando el material de ahí. Para nosotros, nuestro trabajo es que sea más eficiente. Sería que el ciudadano, los ciudadanos,
hagamos el reciclaje desde sus casas y entreguemos al reciclador de base, porque solo ahí es eficiente el trabajo para nosotros. Y yo creo que solamente habiendo una ordenanza, las políticas de campañas aquí en Quito y a nivel nacional, solo ahí los ciudadanos harían el reciclaje desde sus casas, porque mientras a uno no le duele el bolsillo, no hay una multa, nosotros como ciudadanos no estamos acostumbrados a hacer el reciclaje, no tenemos esa conciencia desde nuestras casas y desde nuestras familias. Gracias, Aura, y gracias. Volvemos con usted. Quizás podamos continuar con Claudia. Gracias, Claudia. La señora Laura ha mencionado un hecho importante y es, la falta de voluntad ciudadana, pero también el tema político, es decir, la voluntad política de las autoridades, porque es un tema eterno. Yo veo que es una cosa que nos mordemos la cola todo el tiempo y yo no veo campañas, no veo acciones concretas, planes concretos de los responsables de las ciudades. O sea, el concejal del Pozo aquí presente menciona que hay un tema de que hay que continuar buscando, eso tiene que solucionarse, pero en concreto, ¿qué hay del municipio de Quito, por ejemplo, de los otros municipios, respecto a proyectos alternativos modernos, diríamos? Porque ya ayer nos mencionaban, Claudia, que enterrar la basura ya está superado en otras partes del mundo, o sea, incluso en el Ecuador, mencionaba la zona de Cañar, por ejemplo, donde hay una disciplina para trabajar en esto. ¿Cómo le ves tú esa situación? Ya, yo estoy súper alineada con lo que dice Laura, en el sentido de que hay que generar ordenanzas que regulen este tipo de actividad, y eso es un costo político al final. Voy a ser políticamente incorrecta y justamente en ese tema de decir que la educación ciudadana no da votos. En 4 años es súper difícil que haya un cambio de hábito de la ciudadanía con campañas que son caras y que al final no nos van a generar los votos que queremos para seguir escalando políticamente. Entonces, ese es un tema que ninguna autoridad ha invertido en una capacitación continua de la ciudadanía, y estamos más bien pensando en estas tecnologías y en estos elefantes blancos que va a ser, que nos muestran como la solución al problema de la basura, cuando tiene que ser atacado desde la fuente. Como decía Laura, justamente, si es que la ciudadanía se para en sus casas, entrega directamente a los recicladores y lo reconoce como parte de la gestión de residuos de la ciudad, vamos a desviar cualquier cantidad de material del relleno sanitario. Entonces, más bien, en vez de pensar en tecnologías de incineración, que es tan polémico, en máquinas para separar los residuos, más bien pensemos en invertir en la ciudadanía, que al final la educación es una inversión a largo plazo. Claudia, usted nos decía que deberíamos controlar el uso del plástico, por ejemplo, pero, por ejemplo, en este momento de pandemia, ahora hasta el pan te lo venden en un envoltorio de plástico, ¿no? Porque de alguna manera hay una sensación de mayor seguridad frente a la manipulación de las cosas que antes manipulábamos sin problema, las frutas, el pan, etc. La pandemia, ¿en qué situación nos va a dejar frente a estas posibilidades de reciclaje? Porque más bien la bioseguridad de pronto nos obligue a utilizar más de estos desechables, más mascarillas, más plástico, más viseras para la cara, y probablemente a eso se debe que ha aumentado la cantidad de basura en Quito durante la cuarentena. O sea, nos han convencido de que el plástico nos protege. El plástico al final es el material donde más tiempo se queda el virus. Entonces, nos han convencido que lo desechable es en realidad lo que nos va a proteger. Pero al final, el otro día hablábamos justamente de los plásticos en esta época de COVID y decíamos, en realidad, si yo sé qué pasó con mi funda reutilizable, cómo la lavé, dónde la llevé y que vuelve otra vez a mi casa y otra vez se lava con agua y con jabón, entonces yo sé que está perfectamente desinfectada.
Si me llegan mis compras en una funda plástica, yo no sé dónde estuvo, no sé quién la topó, entra a mi casa, la puedo lavar, pero ¿qué? La desecho enseguida. Es un material que vamos a desechar en menos de 20 minutos y que está generando este tipo de problemas en los rellenos sanitarios. Al final, todos esos residuos nos están generando más basura que no vamos a poder gestionar. Entonces, al final sí creo que es importante perder, o sea, más bien sacudirnos un poco de esa idea de que el plástico nos va a proteger de todo y volver a lo que éramos antes, ¿no? El pan en una funda de papel, las compras en una canasta, las verduras cogiendo con la mano, porque igual llegamos a la casa y lavamos. Entonces no necesitamos un plástico alrededor, no necesitamos 2 aguacates en una bandeja de espuma flex que ni siquiera se recicla, y alrededor un plástico termoencogible que tampoco se recicla. Entonces generamos un montón de basura por creer que el plástico nos está protegiendo. Eduardo, ¿qué opinas tú de lo que dice Claudia sobre que en vez de tecnologías caras, reciclemos? Lo uno no quita lo otro. A ver, yo creo que es una solución, yo hablaba de una solución integral, porque, a ver, por un lado es indispensable que desde los hogares, desde cada uno de los hogares quiteños empecemos a reciclar, que empecemos a disminuir la cantidad de productos que desechamos, ¿no es cierto? Que tratamos de reutilizar lo posible, de reciclar en la medida que esté a nuestro alcance. Eso, para empezar, es indispensable, incluso para atarla con lo que ya nos hablaban como recicladores de base, ayudar para que justamente se beneficien los recicladores y la gente que se dedique a esta actividad tenga una calidad de vida mucho más decente y no tengan que estarse metiendo de cabeza en los contenedores, por ejemplo. Entonces, parte desde ahí es parte de la solución, sin duda alguna, y tratar de entrar, por ejemplo, un modo de vida de basura cero, por ejemplo, ¿no? Eso es indispensable, pero también tenemos que entender que más allá de que tratemos todo el mundo de reciclar, ¿no es cierto? El porcentaje de basura reciclable podrá llegar hasta un 25, hasta un 50%. Por lo menos en los próximos 3 años no vamos a tener un modelo en el que generemos cero basura, que sería lo ideal. Y por tanto, hay que tratar de ver paralelamente otras soluciones que nos permitan tratar de aprovechar la basura que se genera, que no ha sido reciclada, ¿no es cierto? Que por más que existan muchísimas campañas, que ojalá sí sean y ojalá lleguemos, insisto, a la basura cero, a ese modelo de gestión basura cero. Pero mientras tanto, lo que se va generando de basura hay que tratar de aprovechar y hay que tratar de sacar y no enterrar esos recursos que el día de hoy estamos enterrando en un sector donde ya no da más, donde apenas tenemos unos pocos años de vida útil más en el mejor de los casos. Pero ¿No? Eduardo, Que funcionara todo lo que dice el señor gerente que actualmente está posicionado. ¿Cuál es el porcentaje de lo que se puede reutilizar? Porque la basura orgánica, los restos de comida, ese tipo de cosas no se pueden reutilizar y de ahí es de donde salen los lixiviados, no del plástico, porque el plástico no se descompone. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de lo que efectivamente se puede reciclar? Y también quisiera preguntarle a la señora Guano Luisa, que está con nosotros, de lo que ustedes reciclan, señora, ¿cuánto es plástico, cartón, vidrio? Porque nuevamente la basura orgánica, obviamente ustedes no la reciclan, no reciclan los restos de comida ni las cáscaras de las papas, reciclan el plástico, el cartón, el vidrio. Más o menos de lo que ustedes reciclan, ¿cuál es el porcentaje reutilizable? Nosotros, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo de mi organización. Nosotros en mi asociación tenemos un centro de acopio que trabajamos juntos con el municipio. El plástico se recupera mensualmente de 5 a 6 toneladas de plástico. El vidrio se recupera de 5 toneladas igual mensuales. El Tetra Pak igual se recupera como 3, 4 toneladas al mes. Del cartón se recupera 25 toneladas al mes. Depende cómo sea también la generación de la cantidad de la ciudadanía del consumo, de donde hacemos nosotros el retiro del reciclaje. Fermín, si me permites, el porcentaje, la composición de la basura de Quito
es que es compleja. Más del 60% de la basura que se genera en la ciudad es materia orgánica, por decirte. Eso es indispensable conocerlo porque esto es un parámetro indispensable para la toma de decisiones, porque no todo el material que se genera es reciclable. Pero el orgánico, ¿no es cierto?, sí se lo puede tratar para generar compost. Y por eso hablo de alguna tecnología a la que mejor se adapte justamente a la composición de la basura de la ciudad, porque seguramente no será aquella de la incineración. Esa seguramente no va a ser la tecnología que funcione por la cantidad de residuos orgánicos que existen en este momento que se generan en la ciudad de Quito. Y por otro lado, ¿qué parte de la solución? Es justamente lo que mencionaban, normativa, pero normativa que sea aplicable. Ahorita, por ejemplo, es parte ya de la normativa de la ciudad el pago por producción de basura para los grandes productores. Quien genera más producción tiene que pagar más, pero eso es para un sector específico de la sociedad, ¿no es cierto?, para los grandes productores. Pero vale la pena decir que quedó en la norma, lo pusimos haciendo un gran esfuerzo y no se aplica hasta el día de hoy. Entonces, ese también es un tema que es importante señalar. Por otro lado, también se dejó casi lista, cuando yo presidía la Comisión de Ambiente, se dejó lista ya la ordenanza para la reducción paulatina de plásticos en la ciudad. La está tratando actualmente la Comisión de Medio Ambiente y esperemos que también se convierta en una ordenanza positiva para la ciudad que permita generar, por un lado, incentivos y sanciones para quienes no se adapten también a este modo de ir cambiando la forma de utilizar el plástico en nuestra ciudad, ¿no? Así es que por ahí están los temas. Eduardo, quizá los más ejemplos, porque no hay que inventarse el agua tibia, digamos, basura hay en todo el mundo. Y en América Latina hay muy buenos ejemplos. Cochabamba, Bogotá también es un buen ejemplo. En África tenemos algunas ciudades que han hecho un gran trabajo y en todos los ejemplos exitosos lo que se ha hecho es combinar el trabajo de los recicladores, de las personas, ¿no es cierto?, lo que se llaman los recicladores de base, con la educación constante y el tema de la normativa. Ahora, tú dices, eres digamos, miembro del consejo, pero sí, a mi criterio, resulta un poco anodino estar diciendo, es que hay que hacer esto, hay que hacer este otro. En realidad, yo no veo en el municipio de Quito actual, ni el anterior, no, los anteriores, planes claros sobre el tema de la basura. O sea, el tema del Inga es un llamado, pero mañana nos olvidaremos, Eduardo. Mañana nos olvidaremos, vendrá otro escándalo de lo que sea y nos olvidaremos del tema. Y entonces, el problema sigue. Y lo que no va a haber son campañas permanentes educativas acompañadas de normativas claras, precisas, tanto de sanción cuanto de exigencia a los actores sociales y económicos de una ciudad como Quito. No nos podemos olvidar, Juan Carlos. ¿Y por qué no podemos olvidarnos? Porque el tiempo nos queda sumamente corto. Porque este tema ya se venía tratando de buscar una solución integral al tema de la producción, a la disminución de producción de basura en la ciudad y a una posibilidad de aumentar la vida útil del relleno sanitario, buscar este tipo de tecnologías. Y no se ha avanzado en el tema, pero ahora ya no tenemos alternativa en el municipio de Quito y el alcalde y sus gerentes tienen que definitivamente buscar la solución técnicamente más adecuada para salir, porque el tiempo de vida útil del relleno sanitario, en el último de los casos, estamos hablando de 3 años y medio, ya aprovechando absolutamente todo lo posible. No habrá más. Por tanto, ahí tendremos solamente 2 soluciones. Si es que no se hace algo, si es que no se busca una solución tecnológica como la que he mencionado, que paralelamente venga atado de campañas de concientización, de cero basura, de reducción en la fuente de reciclaje que ya se ha venido conversando, ¿no es cierto? Vamos a tener que buscar otro hueco cercano a la ciudad o en la propia ciudad para volver a enterrar basura. Y eso... Eduardo, bueno... estaríamos desperdiciando un montón de recursos que... ¿Aló? Vamos con Claudia. Fermín, ahí está bueno, en este momento estamos viendo que les invitamos a ver el reportaje que hemos hecho hoy, un reportaje de Susana Morán, la segunda parte, y ahí está claramente en una infografía explicada
la situación de la basura o cómo se trata. Sin embargo, Claudia, la ciudad de Quito tiene ya un plan de basura cero, pero al parecer esto no se aplica. Es decir, normas hay, están ahí. ¿Qué es lo que falta? O sea, me da la sensación como que estamos cayendo otra vez en los mismos errores, como creer que la ciudad ya no tiene otras opciones, como ya pasó cuando se hizo el relleno sanitario del Inga, cuando declaramos a Quito en emergencia sanitaria y se hizo al apuro el relleno del Inga porque había que enterrar la basura. Me da la misma sensación, como que estamos repitiendo los mismos errores y ahora hay que hacer algo de poner tecnología de incineración o de pirólisis o lo que sea, cuando no estamos pensando en cómo se tienen que tratar los residuos y es clarísima la jerarquía de los residuos que hay que respetar, ¿no? O sea, primero va la prevención, luego va la minimización, la reutilización, luego el reciclaje. O sea, nosotros no estamos diciendo que el reciclaje es la salvación, sino que hay que pensar en un sistema integral. Ok, perfecto la tecnología, pero ¿qué pasa fuera de esas plantas de separación? ¿Qué pasa fuera de esas plantas de incineración? Porque acordémonos que hay los recicladores de base. Acordémonos que para que la incineración en un país como el Ecuador sea rentable, con tanto material orgánico que tiene nuestra basura, entonces tenemos que empezar a quemar el plástico, porque es lo que tiene el valor energético que le va a ser rentable. Entonces, sí tenemos que pensar más allá de una tecnología específica. Tenemos una planta de separación en Quito, en una de las estaciones de transferencia, que está botada, no sirve, no le han utilizado muy poco tiempo y que es un elefante blanco que le costó a la ciudad, que nos vendieron una tecnología que no estaba enmarcado en un sistema integral de qué pasa puertas afuera de la estación de transferencia, o sea, a mí me da la sensación como de que Quito patea a todos los lados. Una parte de la ciudad está contenerizada, por ejemplo, contenerizada para que la gente olvide el horario de basura que tantos años le costó al municipio, que la gente se acostumbre para poner unas cajas donde pueden poner a cualquier hora cualquier cosa. Y ese es uno de los grandes problemas que ahora tiene Maceo, que se les dañan los camiones porque en los contenedores ponen cualquier cosa y todo mezclado. Entonces, ¿qué pasa? Nadie se acordó de los recicladores como para poner un contenedor diferenciado y ahora los recicladores tienen que meterse al contenedor. Entonces, encima es muchísimo más peligroso el trabajo de ellos y de ellas que solamente meter las manos en la funda de la basura. Ahora tienen que meterse a un contenedor. Y es una serie de problemas que no estamos como institucionalizando las soluciones. Quito tiene un plan maestro que ya se discutió entre todos los actores, ya está escrito, ya tenía que implementarse y llegan nuevas y nuevas y nuevas administraciones y se sigue quedando el esfuerzo de toda la ciudadanía, de toda la sociedad civil, de todas las organizaciones, de la RENAREC que estuvo ahí, pero en todas las mesas, tratando de que se cumpla ese plan en beneficio de todos y todas. Y al final sigue estando en papel. Entonces, me da un poco de desesperación ver que la solución pueda ser una tecnología que está desconectada de la realidad de la ciudad. O sea, la tecnología súper bien, pero ¿qué vamos a hacer con el resto? ¿Qué vamos a hacer con los recicladores? ¿Qué vamos a hacer con la ciudadanía? ¿Qué vamos a hacer con las empresas que siguen poniendo empaques que no se reciclan en el mercado? Entonces, cuando podamos unir a todos esos actores y estemos coordinados que vamos a ir hacia un punto en común, yo creo que vamos a dejar de generar estos pasivos ambientales como el Inga o como Sambisa. Doña Laura, ¿cuál a su criterio es la solución? ¿Cuál es la salida? Ustedes son las personas en mayor contacto con este problema. A su criterio, si usted fuera alcaldesa de Quito mañana, ¿qué hiciera?
si yo fuera alcaldesa de Quito, yo que soy una recicladora de base y yo vivo el día al día en mi trabajo, yo hiciera no la tecnología, sino tratar de ver cómo incluir a los recicladores de base en todo el sistema y la cadena de los residuos sólidos, porque a veces el municipio no piensa en nosotros, no ve como unos aliados estratégicos que somos para el municipio y para la ciudadanía. Yo hiciera la ordenanza, porque así como dice el concejal Eduardo Pozo, sí hay una ordenanza, sino que ahí es falta de política, porque esa ordenanza deberían hacer. Nosotros nos leímos la ordenanza, yo leí la ordenanza y si hay ahí una ley que dice que deben reciclar los ciudadanos, sino que así como dice el concejal Eduardo Pozo, eso no se pone en práctica, no se socializa los documentos que se va trabajando. Como dice la compañera Claudia, hemos trabajado en el plan maestro, como 2 meses trabajamos en las mesas de trabajo, que incluyan y que vayan todos nuestros aportes, nuestras necesidades, pero para mí es falta de política en todo el proceso que nosotros hemos venido trabajando. Y ahí solamente si yo fuera alcaldesa, hiciera funcionar esa ordenanza que existe aquí en Quito y ese plan maestro que hemos trabajado durante meses. ¿De qué sirve nosotros sentarnos a trabajar con el municipio si no se implementa, no se socializa a la ciudadanía de que hay esas ordenanzas, de que se ha trabajado un plan maestro, que debemos hacer el reciclaje desde sus casas? Porque nosotros yo estoy de acuerdo con la tecnología, pero siempre la tecnología tiene que ir a la mano y juntos con nosotros los recicladores, porque eso es nuestro sustento de cada día de nuestras familias, y nosotros quedarnos sin una fuente de trabajo, para mí no es justo. O sea, nosotros hemos venido trabajando por décadas. A nosotros nadie nos dio ese trabajo. Nosotros lo hicimos por nuestras necesidades que teníamos nosotros como seres humanos. Y al municipio y a los ciudadanos no piensan que nosotros también somos humanos. Nosotros también somos humanos. Nosotros también necesitamos comer el día al día. Nosotros también tenemos hijos y tenemos que sacarles adelante con sus estudios, las universidades, que nuestros hijos también estudien, se preparen. No es porque nosotros seamos recicladores nos vamos a quedar en lo que estamos. Nosotros tratamos de ver que nuestra familia salga adelante y eso es nuestro trabajo. Y nosotros sí tenemos que luchar por nuestro trabajo. Somos 20,000 recicladores a nivel nacional, que nosotros también podemos alzar la voz y decir, aquí estamos nosotros también salvando el planeta, el mundo. Nosotros, toda la materia que nosotros reciclamos se manda a la industria. Damos trabajo también a las empresas, a las industrias, para que cojan gente y trabajen con nuestro material, hacen nuevos productos del PET, hacen pantalones blue jeans, camisetas. Entonces, todo eso tendría que también pensar que nosotros también damos un aporte grande a la ciudadanía, al mismo país, la economía. Damos recursos. Le agradecemos, Laura, por su opinión. Vamos a dar paso a los comentarios. Ustedes saben, este es un programa interactivo. Tenemos varios comentarios en redes sociales y vamos a invitar también a nuestros panelistas para que se pronuncien sobre algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, este comentario de Inventagri que llega vía Facebook. Ya tenemos ejemplos de que biodigestores compactos y biodigestores industriales zonales pueden dar una solución no solo de la basura, sino de los gases efecto invernadero que genera esa basura. Hace falta ejecución y decisión. ¿Qué opinas, Eduardo, sobre estas alternativas que se plantean? Definitivamente hay algunas tecnologías que son parte de las posibles soluciones que se tienen que dar. No es solamente, como escuchaba y leía en los comentarios, justamente solamente pirólisis o incineración, también hay biodigestión y habrá que ver la que mejor se adapte y probablemente sean algunas fases distintas de estas tecnologías para poder adaptar a la composición de basura de la ciudad. Pero evidentemente eso es un elemento totalmente técnico
que tiene que ser respaldado por estudios y demás para que no estar improvisando, sino que evidentemente sea algo que funcione y que paralelamente, ¿no es cierto?, esto se articule con políticas, con campañas, con ordenanzas, en donde, por ejemplo, como ya lo mencioné aquí, se cambia a un modelo de gestión que funciona en Europa. Tal vez esa es otra realidad por lo pronto, pero un pago por generación de basura. En este caso ya está en la ordenanza, pero para los grandes productores, y eso es lo que mencionaba. Todavía no para toda la sociedad quiteña, porque creo que todavía no estamos tan adaptados para eso. Pero a pesar de que ya está para los grandes productores, todavía no funciona eso que ya está en la norma, no se está aplicando. Hay que poner, y eso depende de la alcaldía, ¿no? La ejecución de lo que está en las ordenanzas depende de la alcaldía, de la Secretaría, en este caso de Ambiente, de Maceo, para que ejecuten este tipo de temas a los grandes productores y así poco a poco ir introduciendo y hacer un plan integral en donde todos sean parte, desde los recicladores de base, ¿no es cierto? Desde la recolección diferenciada, donde no exista solamente un contenedor, sino que exista también la posibilidad de que existan contenedores para materiales reciclables, con articulación con los recicladores de base, ¿no es cierto? Para que... disculpa la interrupción. Claro que sí. Tú fuiste vicealcalde de Quito. Hace 4 años esto, ¿qué pasó? O sea, yo recuerdo, te entrevisté, me acuerdo de varios sucesos cuando se dio una crisis de basura muy grave, casi al final del periodo de el alcalde Rodas, de Mauricio Rodas. Basura en el piso, se cambió incluso al gerente de Maceo, entró el ingeniero Juan Neira, recuerdo. Y bueno, el problema continúa, o sea, a la final se solucionan unas cosas, pero digo, tú fuiste autoridad en el municipio de Quito, ¿por qué las cosas no se cumplen en el municipio de Quito o desde el municipio de Quito? Porque la planificación es baja, ¿no? Realmente uno pone en papel muchas cosas y ya se ha hablado en este mismo panel, ¿no es cierto? Está el plan maestro de tema de reciclaje de basura en la ciudad. Y llega otra administración y se va al tacho de la basura lo que a muchos actores ha costado generar. Y eso es en muchos casos, ¿no? Y eso es en muchos casos. Pero evidentemente lo que hay que tratar es de rescatar y de todos impulsar que aquellas cosas positivas continúen. Este plan maestro de residuos sólidos tiene que implementarse. Lo que estoy hablando de los pagos a los grandes productores, a los grandes generadores de basura, tiene que darse. Tenemos que implementar esta ordenanza, tenemos que aprobar, todavía no está aprobada la ordenanza de plásticos. Tenemos que entrar en lo que se venía mencionando. No es una cosa que sale de la noche a la mañana si no existe continuidad en algunos temas. Y lamentablemente existe mucha inestabilidad en quienes están a cargo de la ejecución de las cosas, ¿no? Yo soy concejal de la administración pasada y concejal en esta, y creo que la parte de la normativa por lo menos no ha faltado. Falta es en la ejecución. Y eso ya es directamente el alcalde y su equipo de trabajo, ¿no? Bien, vamos con otros comentarios. Me gustaría saber, dice Jazz Ojeda, ¿dónde se puede dejar basura electrónica? Puede servir para repuestos, pero en Quito no se encuentran lugares para dejar este tipo de desechos y es una realidad. Pilas, todo lo que significa otro tipo de basura diferenciada y sobre todo la electrónica. Claudia, tal vez tú tengas una respuesta a eso. La mayoría de recicladores de base gestionan los eléctricos y electrónicos pequeños. Las pilas son un residuo especial, entonces eso hay que dejar en los contenedores de la Secretaría de Ambiente, que generalmente están afuera de algunos supermercados o en las mismas oficinas de la Secretaría de Ambiente. Ahora, Claudia, yo tengo una pregunta. Tanto Laura como tú estaban hablando del tema de los recicladores de base y de la importancia que estos tienen. Obviamente he mencionado ejemplos de otras ciudades donde se hace un trabajo colectivo muy fuerte con la comunidad. ¿Cómo se actúa? Es decir, yo vivo en un barrio donde todo el mundo bota la basura como quiera, hay unas canastas donde la gente bota la basura, no importa qué bota, cómo bota, vienen los perros, destrozan, se convierte eso en un botadero, un mini botadero. ¿Cómo poder organizar yo, por ejemplo, en mi barrio? Es decir, en compañía de los recicladores de base, ¿a quién llamo? ¿Cómo actuamos? Síguenos en redes sociales.
Bueno, dinos, ¿cómo seguirte? O sea, ¿qué hacer? O sea, en estos 4 años de Recibesi hemos tratado de sintetizar de alguna forma para que para la ciudadanía sea fácil poder encontrar a sus recicladores de base. O sea, entendamos también que el reciclaje en su gran mayoría es un trabajo informal. Tan solo el 6% de los recicladores están organizados. Eso nos deja un montón de gente en las calles trabajando individualmente. Entonces, claro, si es que yo tengo un reciclador de base en mi calle, todo está bien. Les recomiendo también que se descarguen la ReciApp, que es una herramienta que hemos desarrollado para que la ciudadanía pueda encontrar a los recicladores de base que están registrados o pueda registrar a su reciclador de base si es que le conoce y no está en la ReciApp para que sus vecinos le puedan encontrar. Pero la idea es que... ¿Es una aplicación? Sí, es una aplicación móvil que está disponible para iPhone y Android que se llama ReciApp. Entonces, al final... C-I-A-P-P. A-P-P, ReciApp. De reciclador, Reci y de aplicación. Ajá. Muy bien. Entonces, al final, lo que tratamos de hacer es que la gente entienda cuál es el trabajo del reciclador y cómo le puedo encontrar sabiendo cuál es su trabajo. Entonces, si yo sé que está en competencia con el camión de la basura, que tiene que pasar por ciertas calles rápido, abriendo las fundas, recuperando el material que puede comercializar, entonces los días que me toca sacar la basura, yo saco la basura un poco antes de que pase el camión e identifico a estas personas que están ya por las calles abriendo las fundas, me acerco, trato de entablar una conversación, de crear un vínculo con esa persona y entender que es una persona que me está brindando un servicio de recolección diferenciada que las autoridades no han podido brindarme. Entonces, al reconocerle como esa persona que me brinda el servicio, yo le entrego mi material separado y limpio y ahí es cuando recién me responsabilizo que lo que consumí ya va a tener un final feliz. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos para reciclar con recicladores. En algunos sectores es más difícil, en otros es más fácil porque es más difícil, digo, porque no le puedes encontrar fácilmente a tu reciclador, pero así vamos, como ciudadanía, identificándoles, pudiéndoles contactar y pudiendo entregarles el material. Vamos con otros comentarios, Fermín. ¿Y puedo responder esa? Claro. Ya, sí, o sea, como siempre le he dicho a Diego, todo bien la tecnología y está muy bien que se implementen plantas de separación que nos van a facilitar la vida y que va a ir menos material al relleno sanitario para enterrarse, pero tiene que ser integral. O sea, justo decíamos antes que vamos a invertir como ciudad en tecnología, pero ¿qué pasa con todo lo que está alrededor? Yo necesito una ciudadanía educada para que a la planta de separación llegue la menor cantidad de residuos, porque antes voy a entregarles a los recicladores de base, porque ellos también son parte de la gestión. Entonces, ¿cómo voy a hacer que también, por otro lado, pensemos, cómo voy a hacer que esa planta sea rentable si es que no le va a llegar material? Entonces, todo bien la tecnología, pero pensemos como ciudad en un sistema más integral. Ya revisemos lo que ya se ha trabajado, o sea, ya hemos trabajado en el plan maestro, ya están los recicladores durante 70 años en las calles, ellos saben mejor que todos cómo funcionan los residuos en las calles, entonces hagamos algo integral, perfecto, que llegue a la máquina, que se pare, que esté la tecnología, sea cual sea, pero hagamos algo integral en la ciudad, porque si no, vamos a tener problemas en varios sectores. Gracias, Claudia. Tenemos otro comentario, me parece pertinente. Dice, las tecnologías como incineración y pirólisis para generación energética dependen de materiales como plástico para ser rentable, porque es el material con mayor potencial energético. Por eso entrarían en competencia con el reciclaje. Hay una jerarquía dentro de la gestión de residuos sólidos donde se prioriza la reducción, reuso y reciclaje. Deben apuntarse a políticas que obliguen a los productores a generar productos con empaques reciclables, biodegradables, retornables.
Esta pregunta pues tiene dos partes y me gustaría saber qué opina el concejal Eduardo del Pozo al respecto. Para que estas plantas de incineración funcionen, me parece obviamente que hay que quemar cosas que sean combustibles, ¿no? Porque los desechos orgánicos no necesariamente son lo suficientemente combustibles. ¿Esto dejaría sin posibilidades de trabajar a los recicladores, Eduardo? Gracias por la pregunta. Esto es una decisión importante que se tiene que tomar en su momento, pero para mí, mi criterio muy particular es que evidentemente la primera parte de la cadena de este sistema integral, ¿no es cierto?, tiene que partir desde los hogares, ¿no es cierto?, con reciclaje en casa, que se sustente en campañas para que evidentemente en cada uno de los hogares se promueva ese reciclaje. Después, trabajar a través de Renarec, con Laurita Guano Luisa, con sus compañeras, para que evidentemente se puedan, ese reciclaje que se está haciendo en las casas, entregar directamente a los recicladores de base y darles una vida mucho más decente de la que están teniendo en estos instantes, que es per se complicada. Luego de aquello, sí, llegar a la tecnología que sepa, que sea necesaria, a estas plantas, estas mangas de separación donde pongan lo orgánico por un lado, los otros plásticos por otro, y que utilicen la mejor de las tecnologías para generar energía, para generar combustibles, para generar agua. Yo no soy técnico, pero de lo que un poco se ha escuchado en los informes de las empresas públicas y de Enguir y demás, existe la pirólisis, existe la incineración, la biodigestión producido por bacterias, el plasma, y son algunas tecnologías. Habrá que ver cuál es la mejor, cuál es la que más se adapta a la ciudad, cuál es la que también permite, por supuesto, que se contamine menos, que le sirva de reutilización de todos estos recursos a la ciudad y que se aproveche lo que estamos ahorita enterrando, que eso es lo importante, ¿no? Y evidentemente que este tema sea totalmente integral y que paulatinamente vayamos reduciendo todos juntos, a través de la normativa, a través de la educación, a través de sanciones, a través de incentivos, ¿no es cierto? Disminuyendo la cantidad de residuos que se van generando. Por eso es importante hablar de llegar a esa meta de generación de basura cero, que eso creo que es indispensable como ciudad, que tenemos que ir caminando todos en ese norte, puesto que esta solución no parte solo con una planta, o no parte con buscar otro relleno sanitario, o no parte solamente de una campaña bonita de comunicación que durará un año o dos, ¿no? Este es un tema integral que tiene que incluir a todos los actores para dar una solución definitiva a este tema de la basura en la ciudad de Quito. Bien, para terminar, doña Laura, quisiéramos tener sus comentarios finales de todo este debate que se ha armado. Este ha sido muy buen panel, usted ha sido muy importante en este panel, le agradecemos mucho su presencia. ¿Cuál, a su criterio, podría ser una salida mucho más efectiva? Se habla de un trabajo integral, educación, tecnología, trabajo de base con recicladores y comunidad. Ustedes en su modo de vida le han apostado a la comunidad y al trabajo de base. ¿Qué es lo que ustedes necesitan del municipio y de la sociedad ecuatoriana, de la comunidad, para que funcionen mejor las cosas? Nosotros del municipio necesitamos que, como dice el concejal Eduardo Pozo, que trabajemos en junto. Para mí sería importante que en todo este trabajo y este proceso conformemos mesas de trabajo para ir trabajando juntos y nuevamente ver las alternativas que podemos trabajar, o sea, tanto como nosotros los recicladores, poner nuestras necesidades ahí en la mesa de trabajo que se haga, porque para mí es la participación de todos los actores que somos parte del residuo sólido. Sería importante las mesas de trabajo, y para la ciudadanía y la comunidad. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía también tome importancia a hacer el reciclaje desde sus casas, que solamente así, como yo sé decir, no, en muchas entrevistas, ciudadanos, cambiemos el chip de nuestra cabeza y hagamos el reciclaje desde nuestras casas, porque eso para nosotros es un trabajo más eficiente que podemos hacer, porque nosotros dependemos de ustedes, ciudadanos, empresas, industrias también que hay aquí que generan grandes
son grandes actores y también tienen grandes cantidades de reciclajes, centros comerciales que también nos pueden apoyar en todo este sistema del reciclaje inclusivo, o sea, en toda la cadena deberían irnos viendo a nosotros también, que nosotros también somos parte de la gestión de residuos sólidos y solamente ahí podríamos salir juntos en todo este proceso. Para mí es unas mesas de trabajo que nos incluyan a nosotros, nos inviten también para nosotros poder trabajar juntos con el municipio, con las industrias, con las empresas, porque es una cadena y también deberían participar los ciudadanos, las organizaciones sociales, las fundaciones, que ellos también vayan integrando y se haga un gran trabajo para ver lo mejor que saquemos para la ciudad de Quito y no solo para la ciudad de Quito, que podemos ser ejemplos para las demás municipios de las diferentes ciudades de aquí del Ecuador. Muchas gracias, doña Laura, y gracias a Claudia y gracias al concejal Eduardo del Pozo por haber estado con nosotros, haber alimentado este debate y esta reflexión sobre este tema tan acuciante que es el desperdicio, los desechos orgánicos y sólidos en una ciudad que no deja de producir basura, que no deja de incrementar su oferta, ¿no es cierto?, de desperdicios y que de alguna manera tiene que tener una solución a muy corto plazo, más allá de hacer un nuevo cubeto o un nuevo relleno. Lo que tenemos es que tomar en serio como ciudadanos el tema de la basura. Como decía Claudia Andrade, es un problema de todos nosotros, Fermín. Así es, bueno, ha sido un interesante debate el de esta noche. Queremos invitarles mañana a esta misma hora, a las 19:30, en nuestros canales de Facebook y Twitter para continuar analizando la coyuntura diaria y también para compartirles nuestros reportajes en revista Plan B. Por mi parte ha sido todo. Soy Fermín Vaca y esto ha sido Plan B en vivo. Y muchas gracias por sus comentarios. El debate en las redes sociales, sobre todo en nuestro canal de Facebook, ha sido muy intenso. Les invitamos a leerlos y con todo el respeto que cada uno de nosotros merece analizarlo y responderlo si es necesario. Gracias a Diego Suárez, a Marga, Ricardo Buitrón, que ha participado también, a Lorena y a todos ustedes por su participación. Ese es el objetivo de nuestro programa, que ustedes nos ayuden a reflexionar y a mejorar esta ciudad y este país. Muy buenas noches.